Ya son las 10 de la mañana con un minuto. Estamos de regreso acá en Enlace USACH 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizan en televisión digital por el canal 50.2 y diariousach.cl, que es nuestra señal online. Ahí también nos pueden seguir en todo Chile y en todo el mundo. Vamos a ir a temas políticos que de alguna manera han estado presentes a propósito del momento electoral que estamos viviendo a nivel país, y que tiene que ver con la socialdemocracia, el concepto y los elementos que subyacen a la socialdemocracia en este contexto electoral. Muchos recordarán que en julio, en una entrevista, el jefe, uno de los integrantes del equipo político de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar, definió a la candidata oficialista como socialdemócrata. Eso rápidamente trajo consigo que se instalara el debate, obviamente, a nivel de contienda política, y obviamente en torno a lo que es la inspiración de ciertas propuestas que de alguna manera también se puso en la palestra a propósito del concepto de socialdemocracia. Eso también ha motivado al Partido Socialdemócrata a plantear ciertos elementos importantes a la hora de hablar de este debate. Han publicado columnas y bueno, queremos quedarnos un poquito con ese diagnóstico, y para ello estamos con uno de nuestros panelistas habituales en nuestro programa, presidente del Partido Socialdemócrata, también de la Fundación Socialdemócrata, Juan Eduardo Faúndez, que está en conexión con nosotros para poder hablar obviamente de esta discusión y esta, comillas, apropiación. Ahí hablaremos de alguna manera sobre aquello. Juan Eduardo, gracias por estar conectado con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias una vez más por la invitación y abrir espacio a voces nuevas frente a un tema que como que se puso de moda. Por eso hicimos la columna la semana recién pasada, pero en buena hora que se esté hablando en Chile de socialdemocracia, que significa estado de bienestar. Sí. Ante la moda socialdemócrata derribando mitos, así se llama esta columna que publicaste la semana pasada en El Mostrador, dicho sea de paso. Lo primero, Juan Eduardo, ¿qué sensación les ha dejado el que se hable de socialdemocracia? Yo te hablaba del término apropiación. Yo no sé si utilizar eso, no sé si al menos tú consideras que esa sea una característica en torno a este tema. Y aquí cito parte de lo que tú planteabas en esta columna, que en el último tiempo pareciera que todos quisieran vestirse con los ropajes de la socialdemocracia, desde sectores conservadores que buscan un rebranding amable hasta antiguos detractores del estado de bienestar que hoy hablan de justicia social sin ruborizarse. También existen otros actores que requieren dar señales de amplitud y moderación. ¿Qué sensación les ha estado quedando a propósito de lo que es ese diagnóstico que también tú haces en la columna? A ver, para nosotros los socialdemócratas, que se hable de socialdemocracia en ningún caso es una apropiación del concepto, al contrario, creemos que es una maduración de una sociedad chilena que por fin entiende la necesidad de repensarse y redefinirse en búsqueda de la consecución de un estado de bienestar para los chilenos y chilenas. Es la constatación de un hecho de que la desigualdad de Chile y la riqueza no llega a todos, y por tanto hay una sensación de descrédito, ojo, no solo al modelo, sino que más bien a las instituciones democráticas que no logran dar respuesta y salida a estas necesidades que plantea nuestra población. Y en ese sentido nosotros estamos convencidos, y te lo he dicho en privado y ahora lo digo público, nosotros creemos que desde el 2026 se inicia un nuevo ciclo en la política chilena y en el desarrollo del repensar la sociedad chilena. Tenemos una mirada de polos opuestos que se ha ido instalando desde el proceso del estallido social hasta ahora, pero también todos los procesos sociales decantan en una búsqueda de equilibrios, y yo creo que estamos en ese derrotero, y es por eso que tenemos a los variopintos candidatos presidenciales que buscan la construcción de programas un tanto más, la palabra no es moderado, un tanto más de sentido común, porque cuando uno va a la gente, cuando uno va a la feria, la gente está esperando más bien una señal de sentido común, hacia dónde va Chile, pero desde una lógica de sentido común, y en ese sentido la socialdemocracia y el estado de bienestar en Chile nunca pudo consolidarse. Si bien es cierto, hubo atisbos de política pública que tenían características socialdemócratas, nunca logró consolidarse, y yo creo que ahora es el momento de generar una discusión en serio, una discusión país, de hacia dónde va Chile y dónde llega un crecimiento, pero un crecimiento que llegue a todos. Sí, Juan Eduardo, qué bueno que citas el tema de al menos los atisbos o intentos.
ahí viene una gran pregunta. ¿Fue la concertación en algunos aspectos de inspiración socialdemócrata en algún momento? A mí se me vinieron a la mente de inmediato imágenes de la administración Lagos, donde ciertos enfoques, por ejemplo, en el ámbito económico lo emparentaban con la tercera vía, que en muchos aspectos también se daba cuenta como una postura desde la perspectiva económica con raigambre socialdemócrata. ¿Tuvo la concertación algunos atisbos de aquello a propósito de lo que señalas tú? Sí, efectivamente, y eso es una discusión que se ha ido dando con el tenor de los años, pero lamentablemente esta consecución de un estado de bienestar socialdemócrata desde el gobierno del presidente Lagos no logró funcar, no logró cerrar. Y aquí hay un ejemplo súper concreto que tiene que ver con la gran reforma a la salud del presidente Lagos, que requería que cierto importe del mundo privado, la ISAP, etcétera, fueran un fondo común, y la derecha en masa lo rechazó, y ahí hubiéramos tenido una reforma un tantito más socialdemócrata de estado de bienestar. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ojo, desde la colonia hasta nuestros tiempos, ahora me toca leer, estoy leyendo un libro del tiempo de Balmaceda, donde fue un atisbo, un momento histórico en donde se podría haber construido un estado de bienestar de fines del 1800, sí. Y nos damos cuenta que hay una clase, una élite chilena, feudal le podría llamar yo, colonialista, que más bien, en vez de propiciar un avance sostenido de todos los actores, más bien genera privilegios sectoriales, pero no beneficios sociales mayoritarios. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que efectivamente post estallido social, y voy a ser súper autocrítico, y me disculpan la palabra que voy a emplear, pero la farra que la sociedad chilena se tomó luego del estallido social, nos tiene ahora nuevamente repensando no solo el modelo, sino que también repensando de cómo cumplimos las expectativas de esa ciudadanía que quiso cambio, que los cambios no llegaron, y que ahora más bien está disponible a ceder espacios de democracia por autoritarismo para tener, a mi juicio, un bienestar inadecuado con respecto al tema de seguridad y otros. Entonces, lo que nos pasa ahora en la sociedad chilena, y por qué todos se quieren vestir de socialdemócrata, porque la gente está cansada de la disputa y la gente quiere grandes acuerdos. No olvidemos que a fines de la Segunda Guerra Mundial, donde se consolidan los estados de bienestar, sí, lo primero que se hace en Europa es una consolidación de grandes acuerdos, desde el gran empresariado, que estaba destruido, de la clase obrera, que necesitaba el movimiento, el crecimiento de la industria para poder desarrollarse, y hay un pacto social mayor que en Chile, lamentablemente, todavía seguimos dilatando. Juan Eduardo, ya que citas estos pactos o este interés de ponernos de acuerdo, muchos han planteado y han destacado lo que fue la gestión en su momento cuando estaba en el Ministerio del Trabajo de Janet Jara en torno a la reforma de pensiones, donde efectivamente se logra unar posiciones a nivel político y también desde la perspectiva empresarial. ¿Cómo ves también a la hora de ir analizando los rasgos, o sea, que eventualmente se podrían distinguir en el actual gobierno dentro de lo que es la socialdemocracia? Hay quienes identifican ciertos bordes, incluso luego de lo que fue la propuesta inicial, las adecuaciones que se tuvieron que ir haciendo, obviamente a propósito de lo que fue ocurriendo a nivel nacional con plebiscitos de por medio, en fin. ¿Cómo ves también eso? Porque de alguna manera en los diagnósticos, o al menos en los ejemplos que nos ponías tú recién, uno pensaría hay ciertos bordes, hay ciertos rasgos. Sí, efectivamente, yo creo que después de la discusión fallida de la Constitución 1, la Constitución 2, el gobierno del presidente Boric intentó enmendar el rumbo en términos de, a lo menos, generar ciertas expectativas o cierta idea de cómo poder encauzar esta demanda social. Pero el otro día conversaba con un amigo de derecha, y me decía, bueno, ¿cómo lo habrán hecho y cómo habrán enmendado el rumbo que ahora tenemos a puerta a un ultraderechista a punto de ganar una elección presidencial, que está punteando en segunda vuelta casi todas las elecciones? Entonces, tenemos que también ser autocríticos de que en definitiva esta expectativa social que se hizo en el estallido social no se ha dado cumplimiento en base a este modelo, y por tanto la ciudadanía está buscando alternativas que pudieran sobrellevar sus necesidades, sus expectativas de vida con alternativas distintas, llámese la ultraderecha en Chile. Y en ese sentido, Rodrigo, yo creo que hay que hacerse una autocrítica. O sea, de repente me cuesta entender que del mundo de la izquierda no exista ninguna autocrítica
y prácticamente señalar de que casi por osmosis se está instalando un gobierno, un posible gobierno de ultraderecha. Creo yo que la autocrítica más bien tiene que ver con, y me van a disculpar los radioescuchas, con más bien volver al sentido común. O sea, está bien vender una idea idealista, utópica, soñadora, lo que queremos, pero creo yo que la gracia de la socialdemocracia tiene que ver con la implementación de políticas públicas de carácter de progresividad. No se trata de la dicotomía focalización-universalización. Estamos en un país de renta media que está creciendo al 2%, 2,5%, a un exiguo 2,5%, sí. Y por tanto es inevitable plantear una lógica de progresividad dando cuenta en primera instancia de las poblaciones más vulnerables. Plantear en el papel y en la solución de los problemas inmediatamente la lógica universalista no llega finalmente a cumplir el sueño, deja gente en el camino que se hizo expectativas de que se le iba a resolver el problema y finalmente lo que hace es un descrédito a la política misma. Juan Eduardo, hablemos un poquito también en más global, de alguna manera hablar del espacio que tienen además los principios socialdemócratas en el mundo, en donde además nos encontramos ante proteccionismos que avanzan, tenemos ahí la mirada en Estados Unidos en cuanto a las relaciones con otros estados y otras economías, en fin. ¿Cómo ves también el espacio para estos principios a nivel mundial? Porque eventualmente, si se acogen en Chile muchos de esos puntos, hay que lidiar también con lo que pasa en el vecindario y con el resto del mundo. ¿Cómo ves también esa posibilidad? En algún momento yo citaba la tercera vía, citaba también muchos momentos históricos donde la socialdemocracia en distintos lugares del mundo tuvo una importancia y una raigambre relevante a la hora de ir viendo el bienestar de sus estados. Sin embargo, hoy estamos también viviendo tiempos turbulentos. Sí, mira, el otro día con un economista hablaba y ojo, que el concepto de bienestar de la década del 60, el 70, el 80 es muy distinto a lo que un ciudadano considera bienestar ahora. De hecho, revisemos nuestros gastos coloquiales en nuestros hogares. ¿Qué significa tener bienestar? Significa tener acceso a internet, tener acceso a un teléfono inteligente, lo que significan esos costos, tener servicio a cable, plataforma, etcétera. Eso es tener un bienestar del siglo XXI, dejando por descontado tener acceso a la vivienda de calidad, salud de calidad, educación de calidad, etcétera. Por tanto, el bienestar en el siglo XXI, más bien se ha puesto depresión, tiene una presión mayor porque entenderse como bienestar ahora es mucho más costoso que hace 10, 20, 30 años. Y desde esa perspectiva lo que está haciendo el mundo entero y los estados de bienestar en países desarrollados están redefiniéndose como tal. Ahora mismo, no es casualidad, ganó la elección la izquierda noruega después de una irrupción de la ultraderecha fuerte. Y lo que ocurrió hace poco en la elección en Buenos Aires y que se va a repetir probablemente en octubre, que da cuenta que un modelo individualista neoliberal extremo solo lo único que hace es reproducir a las élites que ya ganaron y que van a seguir ganando en desmedro de un gran porcentaje de la población que solo ve este bienestar desde la ventana. ¿Qué es lo que están haciendo los países europeos y los países más desarrollados en esta dinámica? Es hacer una redefinición de lo que es el estado de bienestar, poniendo por sobre todo el pilar de crecimiento, el pilar de seguridad, ojo con eso, en donde era un dogma en términos de la seguridad que estaba más bien en manos de los sectores más autoritarios, etcétera, y se entiende que el Estado de Derecho debe funcionar en un el Estado de Bienestar debe funcionar con un Estado de Derecho y brindando seguridad a sus ciudadanos y ciudadanas. La discusión de las cargas impositivas, Rodrigo, esto no es menor. Hace 30, 40 años, el dogma de la socialdemocracia y el estado de bienestar eran los impuestos, aumentar impuestos, la rigidez de los impuestos. ¿Qué nos demostró España hace poco con Pedro Sánchez? La flexibilidad en los impuestos, como por ejemplo el impuesto al IVA a los alimentos más necesarios, que ante el aumento de la canasta familiar, que es lo que hizo Pedro Sánchez, redujo el IVA completo y mejoró el bolsillo de las poblaciones más vulnerables. Una discusión que aquí me van a matar algunos colegas de izquierda, pero el impuesto corporativo de las grandes empresas en Chile es altísimo, es más alto que la OCDE. Y en un escenario de competitividad global,
no podemos tener un impuesto tan alto porque en definitiva el capital golondrina no tiene ideología, se va donde produce más y puede tener mayor rentabilidad. Y si nosotros tenemos impuestos corporativos muy altos por sobre el promedio de la OCDE, es difícil que vengan para acá. Y cuando queremos crecimiento tenemos que traer capital. Y el capital genera trabajo. Y un trabajo digno genera bienestar. No es por osmosis la lógica del bienestar y la buena onda y porque hay un discurso bello y una frase linda de TikTok e Instagram, se genera bienestar en un país. Hay que crear condiciones. Lamentablemente el gobierno del presidente Boric partió con una ideología de ilusiones y ahora recién en los últimos años, después del apoyo de grandes próceres de la concertación, Toá, Marcel y otros, se entendió la necesidad de que el crecimiento iba de la mano con la gestación de condiciones de bienestar. Y en ese sentido creo yo que la discusión la tenemos sobre la mesa. Sí. ¿Cómo impulsamos una economía de crecimiento pero que genere condiciones de igualdad? Ahora, si no tenemos condiciones de crecimiento en un país de renta media como Chile, es imposible generar condiciones de igualdad. ¿Y cuál es la discusión más de fondo? Que la ciudadanía quiere bienestar y va a apostar por aquel modelo que le dé bienestar en el corto, en el mediano, largo plazo. Y ahí tenemos los carteles de sirena de la ultraderecha que te da un discurso facilista, un caramelo de corto alcance, que la población en este sentido de descrédito del sistema puede tomarlo o no puede tomarlo, pero que al final se han ido cayendo con el tiempo. Es cosa lo que ocurrió con Milei, es cosa lo que está ocurriendo en Europa con la ultraderecha, en algunos países específicos, y en ese sentido creo yo que hay una demostración concreta. Ahora, lo que espera la gente es dónde está la ruta de desarrollo de Chile en los próximos 20, 30, 40 años, y eso se está echando de menos hace bastante tiempo. Sí, yo quiero recordarles que estamos conversando a esta hora con Juan Eduardo Faúndez, presidente del Partido Socialdemócrata, también de la Fundación Socialdemócrata, a propósito del debate que se ha dado en torno a la socialdemocracia al alero del actual momento electoral que estamos viviendo. Mirando un poquito las proyecciones, lo que se ha conocido de los programas ahí, Juan Eduardo, ¿cómo ves también los enfoques? Ahí tú nos das particularmente una mirada desde la perspectiva tuya y del mundo socialdemócrata chileno de por dónde deberían eventualmente ir avanzando propuestas. Se ha hablado bastante que esta candidatura de Janet Jara, más allá de que esté encabezada por una militante del Partido Comunista, engloba las propuestas que están al alero de la coalición, donde hay distintas miradas, distintos partidos políticos, pero que han generado un programa consensuado, por decirlo de alguna manera, y donde, como decías tú, también hay liderazgos que vienen desde la antigua concertación. ¿Cómo ves que se están proyectando también esas miradas desde la centroizquierda en nuestro país? Mira, la socialdemocracia se define en el mundo entero y en Chile como una mirada de centroizquierda progresista, y ahí no nos vamos a perder. Y no nos hemos perdido, más allá de los cantos de sirena que tuvimos algunos, jamás nos vamos a perder de dónde se sitúa la socialdemocracia en Chile y en el mundo, que es la centroizquierda. El segundo gran dogma que tiene la socialdemocracia y en búsqueda de estado de bienestar es la búsqueda de grandes acuerdos y de grandes mayorías. Y desde esa perspectiva, efectivamente, hay un esfuerzo importante de la coalición que está encabezando Janet Jara en el sentido de aunar fuerzas, aunar criterios con respecto a una mirada común de cómo se consigue una llegada al estado de bienestar en un corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que los ciudadanos que nos escuchan se ven en algunos casos entrampados por la ideología de turno, por la puesta en escena extrema que están planteándose vía redes sociales, y yo creo que hay que llamar a la calma. Creo que después de una lógica de extremo que se instaló post estallido social, creo que hay un legítimo deseo de la ciudadanía y que se va a expresar en algunas candidaturas, como por ejemplo la de Janet Jara, con respecto a generar un amplio abanico que permita dar respuesta en un escenario en donde la diversidad es crucial. Si ahora me dicen que hay una lógica comunista extrema, estatista extrema, que yo no la veo, obviamente nosotros no vamos a estar ahí, pero lo que hemos visto hasta ahora es efectivamente una mirada de buscar criterios desde la diversidad del progresismo, desde la centroizquierda y de la izquierda, de cómo generar condiciones de igualdad. Y yo creo que igual es un poco desfasado en el sentido que el error inicial de la instalación del presidente Boric hasta el día de hoy nos está penando y creo yo que nos puede penar en la próxima elección.
Juan Eduardo, en nuestros paneles en varias oportunidades nos ha hablado de los procesos en los que están además ustedes como partido, y ahí también viene la pregunta a propósito de que hemos estado haciendo enfoques históricos. ¿Hay vínculos, continuidad con proyectos que se han visto a nivel nacional? Ahí revisando se me viene a la mente lo del 71, donde desde el radicalismo surgió una socialdemocracia, después del 89 se vinculó también un partido socialdemócrata a la Concertación de Partidos por la Democracia, hubo fusión con el Partido Radical. ¿Dónde están también esos vínculos que de alguna manera tienen ustedes? Bueno, con mucha sinceridad nosotros lo hemos planteado desde hace años. El ciclo político del gran referente socialdemócrata probablemente empieza a emerger desde el 2026 en adelante. Yeah. Principalmente porque se va a necesitar una gran coalición que se ponga al frente de ideas totalitarias, de ideas autoritarias y de ideas derechamente disculpen la expresión, fascistas que se están empleando por aquí y por allá en algunas candidaturas presidenciales de la derecha. En ese sentido, creo yo que las conversaciones que hemos tenido, ojo, que no las puedo hacer públicas desde luego, van en la línea de tomarse en serio la construcción de una gran mayoría progresista socialdemócrata para enfrentar los desafíos que se vienen. Porque estas pymes parlamentarias que tienen 5, 8 parlamentarios, en definitiva, no construyen mayorías, construyen más bien un gremio, una individualidad dentro del abanico de la democracia que en definitiva permite más bien una sobrevivencia. Yo lo puse en la crítica, en la columna, más bien una lógica de sobrevivencia electoral, pero que no genera una mayoría social ampliada en base a un consenso, un proyecto político que permita dar cuenta y contraponer una mirada de ultraderecha con una mirada del progresismo desde un estado de bienestar socialdemócrata. Y en ese sentido nosotros vemos de buena manera que se hable de socialdemocracia, que se ponga sobre el paquete, el tapete de la socialdemocracia, porque simplemente habla de sentido común, de gran desacuerdo, pero sobre todo de bienestar. Y no podemos tener un estado de bienestar con un Gini del 0.53 en Chile, donde, y vuelvo a reiterar, donde el 1% más rico se lleva el 30, el 35% de los ingresos de un país. Esto es una locura y para eso se necesita un pacto social. Y te lo resumo así, no se trata de más Estado, menos Estado. No se trata de estar en contra del capitalismo, pero si un tipo quiere tener 100 Lamborghini y su trabajador más pobre vive en la precariedad, algo está mal en la sociedad y eso hay que enmendarlo. Y lo que hacen los países socialdemócratas es principalmente generar grandes acuerdos donde el gran empresariado entiende que la seguridad social, la estabilidad social también rentabiliza su propio negocio. Y es ahí donde tenemos que entrar. De alguna manera se están proyectando para escenarios futuros, particularmente hablando en lo que es la disputa a nivel política, ¿no? Principalmente. Sí, o sea, me tocó estar en el Parlamento antes de ayer y la verdad que la conversación con algunos parlamentarios derivaba en la necesidad por elecciones presidenciales y parlamentarias sentarse seriamente a discutir un gran referente centro-izquierda socialdemócrata. Porque efectivamente todo indica, todo va de la mano, que se van a necesitar un contrapeso fuerte frente a ideas de la derecha y en ese sentido, de manera desunida, con distintas pymes parlamentarias, no va a llegar a puerto una idea de que contraponga ideas autoritarias que se están instalando en Chile y también en la región. Y en ese sentido, creo yo que la discusión que se da, y es cosa de conversarlo con la gente, es de repente el sentido común. Si yo creo que la política y los proyectos políticos se han alejado del sentido común ciudadano. Sentido común que, por ejemplo, ahora ni siquiera, recién a 3 meses de una elección, no se pone de acuerdo la clase política con respecto a la multa o no multa de un voto obligatorio que fue aprobado por unanimidad en enero del 2023. La gente, más allá si quiere ir a votar o no votar, ve a una clase política totalmente desconectada, que en un año dice A, el otro año dice B, en base a una conveniencia más bien pequeña, pero si eso lo circunscribimos a la discusión global, nos alejamos de lo que es el sentido común, lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Por ejemplo, los guardias municipales que tú los llamas, llegan con un bastón que no tienen nada que hacer, más allá que su presencia hay un bastón, donde en el mundo entero, de manera sensata, se entregan elementos de seguridad para que ayuden y coayuden con las policías
para enfrentar situaciones de inseguridad en el territorio. Entonces, la gente ve estas discusiones y dice, bueno, los políticos están en Narnia y mi realidad cotidiana apela más bien a un sentido de lo común. Cuando suben los alimentos de manera importante, ¿cómo no se da una respuesta más concreta para aliviar el bolsillo de esa población? Entonces, yo creo que se viene, y en buena hora, Rodrigo, se viene una discusión asociada al sentido de lo común, y ahí yo creo que el progresismo tiene algo que decir. Ahora, la batalla no está perdida y por eso la centroizquierda va a apoyar miradas de centroizquierda y programas de centroizquierda frente a los desafíos que se vienen. Oye, Juan Eduardo, yo quiero darte las gracias por esta posibilidad de hablar de temas que han estado traspasando la discusión al alero del momento electoral en el que estamos viviendo, y va a ser importante ver qué es lo que ocurre post elecciones, con un nuevo parlamento, con un nuevo gobierno además en la moneda, en torno a estas temáticas que surgieron a propósito de lo que estaba ocurriendo al alero de la coalición de gobierno, y que veremos cómo también se van desarrollando a futuro también lo que ocurra ustedes como colectividad. Muchas gracias, Juan Eduardo, por el tiempo. No, te agradezco el espacio como siempre y señalar de que la discusión está en ciernes. Yo creo que la ciudadanía busca sentido común y busca una centroizquierda que esté a tono con esa ciudadanía. Y en la discusión de seguridad yo creo que los dogmas del pasado hay que dejarlos de lado y entender que el Estado de Derecho debe dar seguridad con todos los elementos que eso conlleva. Juan Eduardo Faúndez, presidente del Partido Socialdemócrata, de la Fundación Socialdemócrata, ha estado con nosotros hoy día para conversar respecto a estas temáticas. Ya nos veremos en el panel nuevamente. Un abrazo, Juan Eduardo. Gracias, que esté muy bien. Adiós, chao, chao.